Ya. Vamos a imaginar que tú eres el nefrólogo de turno de un hospital de cuarto nivel, aunque no existen, ¿no? En Bolivia, creo que hay dos, ¿no? Bueno, estás de turno en el hospital y te llaman a una interconsulta a ti, ya que eres nefrólogo. Bueno, y para la parte de nefrología, recuerden que ambos llegan, que ambos vienen con peritonitis. Peritonitis. Ambos llegan con peritonitis. El cirujano los ve peritonitis. Pero este paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 y tiene hipertensión arterial sistémica. Este paciente no tiene ninguna enfermedad importante. Vamos a imaginar ya, le vamos a poner que tiene EPOC, ¿ok? Pero este paciente que tiene diabetes, hipertensión, ya sabemos que tiene lesión renal o enfermedad renal crónica. Ya tiene. Este paciente tiene más probabilidades de fallecer. Tiene más probabilidades de fallecer, de complicarse, entrar a terapia intensiva y morirse. ¿Ok? Porque es una de las pocas enfermedades que realmente tú puedes ver un paciente de medicina interna o en urgencia. Tiene creatinina de 3 de 4 y otro que tiene su creatinina de 0,9 y lo están manejando muy bien. Este paciente va a salir. Tiene muchas probabilidades. Cuando un paciente llega a internación y tiene enfermos los riñones, está en desventaja. Cuando tú internas a un paciente en una clínica privada en la parte hospitalaria, a la familia se le informa que los riñones ya están lastimados crónicamente, ya están enfermos crónicamente. Permítame, están llamando al hospital. Ok, paciente que tiene, nosotros explicamos a la familia, tú le explicas a la familia que el paciente que tiene diabetes, hipertensión o alguna otra patología que daña el riñón, probablemente no aguante todas las cirugías, las intervenciones que van a solicitar. O más aún, le vas a mandar por una sospecha de pancreatitis, o bueno, tiene pancreatitis y le vas a solicitar una tomografía de abdomen contrastada. Este contraste va a aumentar la morbilidad en este paciente. ¿Ok? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Seas internista, emergenciólogo, pediatra, sea la especialidad que elijas, casi siempre te van a tocar pacientes con enfermos del riñón. Entonces, abordar, protegerlos, cuidar el riñón lo más que se pueda es un tema en general de cualquier médico. Bueno, entonces con estas recomendaciones vamos a ir abordando cómo lo vamos a abordar, qué vamos a solicitar, por qué le vamos a pedir un Enegal, cómo voy a diferenciar una aguda versus una crónica reagudizada. Les voy a dar algunos tips y ustedes van a ir aplicando. Siempre el enfoque tanto para el examen de la RESI, para el examen del internado y demás, versus, ¿no?, la aplicación práctica, la clínica, los tips les voy a ir comentando. ¿Alguien puede leer el caso clínico, por favor? Paciente varón de 72 años, motivo de consulta, mareo, debilidad y disminución del volumen urinario. Antecedente, diarrea aguda de 3 días de evolución, hipertenso en tratamiento con IEK. Al examen físico, tensión arterial 80-60 milímetros de mercurio, pulso 110 latidos por minuto, mucosas secas, pliegue cutáneo lento, sin edemas, abdomen blando sin dolor, oliguria, menos o 200 ml en 24 horas. Gracias, doctorita.
¿Qué les llama la atención acá? Miren, ya tiene mareo, debilidad y disminución del volumen urinario. Ese es el motivo de consulta. Mareo. ¿Por qué será el mareo? Uno puede pensar que tiene disminución de la presión arterial. O si se ha desmayado, ya entra un síncope vasovagal, ¿no? O un síncope en estudio. Pero el mareo tenemos que ver por qué está mareado. Tiene 72 años de edad. Recuerden que los pacientes adultos mayores no refieren, no se quejan tanto, ¿no? Pueden estar hiper deshidratados o muy hidratados y lo único que dicen es que se desorientan los abuelitos. ¿Cuál es el antecedente? El antecedente es que tuvo diarrea hace o diarrea aguda hace 3 días. Pero miren, él es hipertenso, ya está tronado su riñón. Una cosita, alguna enfermedad, lo puede tronar más aún el riñón. Está hipotenso, correlaciona con la clínica, está taquicárdico, correlaciona con la clínica, y nosotros lo revisamos al paciente, ¿no? Le decimos acuéstese, le vamos a revisar y vemos las mucosas. Señor Roberto, digamos, señor Roberto, saque la lengua, por favor. Y van a ver la lengua y las mucosas están como a ver, como una lengua de lorito, así hiper secos, deshidratados. Entonces, una forma de ver qué tan hidratado está es que, señor, saque la lengua, muéstrame la lengua y vamos a valorar la hidratación. ¿Ok? El abdomen está hablando sin dolor y miren, este dato normalmente no viene el paciente, dice, no tengo oligouria, no viene. Aparte, uno le pregunta, le dice, ¿cuántos ml tuvo de diuresis? Tampoco, porque no lo calculan. Entonces, un dato general puede ser la última vez a qué hora orinó, qué tanto orinó, fue medio transparente o fue muy concentrada. Eso, normalmente acá no es que el paciente viene a la consulta por nefrología. Normalmente el motivo de consulta acá probablemente sea la diarrea, ¿no? Lo abordamos la diarrea, si está deshidratado, pedimos todos los exámenes que hemos visto en gastroenteritis y dentro del laboratorio vamos a solicitar creatinina, ¿no? Recuerden que si un paciente tiene diarrea, la gran complicación es que puede hacer una lesión renal. Le pides los laboratorios. ¿Y qué es lo que vas a encontrar? Miren, ¿qué es lo que estamos encontrando? Creatinina de 2.1. Yo sé que este paciente está grave, que si yo lo mando a la casa, se puede complicar, porque esta lesión renal aguda de una prerrenal, puede llegar a tener necrosis tubular aguda. Y esto sí está grave y puede fallecer, no por la gastroenteritis, sino por la complicación renal, que es lo que vamos a abordar. El sodio urinario está 8 equivalentes litro, la osmolalidad urinaria 600 miliosmoles kilogramo y miren esta relación, relación NUS-creatinina 24:1 y el sedimento urinario está normal. Muchos, muchos doctores a veces no solicitan sedimento urinario. Todo paciente, a primer tip, anótense, paciente que llega con creatinina alta, casi siempre debemos de solicitar un sedimento urinario. Y alguien dirá, ¿para qué carajos me sirve un sedimento urinario? Para ver, encontrar si hay células, cilindros granulosos hemáticos que me van a ayudar a diferenciar entre si es prerrenal versus intrínseca o una NTA. Ahora a esto puedo añadir un examen general de orina que toma más tiempo, también me va a ayudar, me va a dar mucho más datos para valorar la función renal, ver por qué está dañado el riñón. ¿Es una enfermedad renal crónica reagudizada o es una lesión renal aguda? ¿Que es a predominio prerrenal o es intrínseca que indirectamente pudiera ser una necrosis tubular aguda? Para eso me sirve un sedimento urinario y ego. ¿Ok? Ahora, alguien dirá, pero doctor, también puede ser una posrenal.
Y yo sé que el libro de Harrison dice que para una postrenal debo solicitar una ecografía renal vesical. Perfecto, totalmente de acuerdo, doctor. ¿No? Una renal, una, ¿cómo se dice esto? Una ecografía urológica o una ecografía renal vesical. Bueno, para valorar si hay obstrucción. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Por la mucosa seca. Y por estos laboratorios, por la relación Boone-creatinina 24:1, un sodio urinario de 8, esto es prerrenal. ¿Ok? Necrosis tubular aguda, tendría que encontrar cilindros granulosos, tener un FENA mayor a 1. Esto, si no comprendes ahora, está bien, ahorita lo vamos a repasar. Si es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, debería tener aumento de la creatinina abrupta, tener cilindros de glóbulos rojos, ¿no? Y eso podría empeorar el cuadro. Nefropatía obstructiva. Ah, para eso me sirve la ecografía. En la ecografía, pues, si es varón, será que el paciente puede tener un HBP, es decir, hipertrofia benigna de próstata, que esté obstruyendo el cuadro. Y en la ecografía yo voy a encontrar hidronefrosis. Hidronefrosis, ah, ok, perfecto. Esto es una lesión renal posobstructiva. La lesión renal aguda es lo que más cuadra por la clínica, por el antecedente. La nefritis intersticial tendría que tener yo preguntarle al señor Roberto, decir, ¿tomó meprazol? ¿Tomó penicilina? ¿Cómo- Tendría que mostrarme algo de rash, eosinofiluria, ¿no? Aumento de eosinófilos también en plasma, para yo sospechar que pudiera ser una nefritis intersticial. Entonces, cada uno de estos diagnósticos tiene un diferente manejo. Una necrosis tubular aguda, yo no le voy a dar mucho líquido, ¿no? No lo voy a dar, voy a mantenerlo euvolímico y ver que vaya recuperando. Y si no recupera, realizar terapia de reemplazo renal, ¿no? Ya sea hemodiálisis, diálisis peritoneal, ultrafiltrado, dependiendo del cuadro, para tal lo vamos a indicar. Si es una glomerulonefritis rápidamente progresiva, probablemente necesite pulsos de corticoides, algunos inmunosupresores, buscar por qué está realizando glomerulonefritis, está asociada a una vasculitis, etc. Si es una nefropatía obstructiva, por lo tanto, si es una hipertrofia benigna de próstata en el varón, pues llamaré al urólogo para que pueda desobstruir y pueda liberarse y probablemente necesite cirugía. Bueno, una nefritis intersticial probablemente necesite antihistamínicos corticoides para ver el cuadro. Entonces, para cada enfermedad necesita un diagnóstico y un tratamiento. Para eso ustedes están entrenando teóricamente para que ustedes puedan realizar ya la práctica dentro de la residencia médica. Muy bien. Ahora, veamos otro caso clínico. Mujer de 57 años de edad. El motivo de consulta es oliguria tras cirugía abdominal complicada por sepsis, dice. Ok, historia clínica, sepsis por peritonitis, hipotensión sostenida y aminoglucósidos. Esta peritonitis puede ser por muchas causas, ¿no? Un paciente que haya tardado en acudir a un centro médico y la apendicitis se complicó con una peritonitis, un piocolecisto, una pancreatitis, etcétera. El abdomen está distendido con ruidos. La diuresis está a menos de 0,3 kilogramo hora. Esto es el famoso gasto urinario. El gasto urinario a nosotros nos va a ayudar para diagnosticar si tiene injuria renal aguda o lesión renal aguda y también nos va a ayudar a ver pronóstico del paciente. Ahora, lo interesante es que este ya me tiene sedimento urinario y eso está bien, muy bien que el médico que lo ha abordado. Tiene BUN de 60, creatinina de 3,2, tiene un sodio urinario de 45. Miren, esta ya es más alta. Entonces, tú, médico, tienes que recordar los puntos de corte del sodio urinario. Mira el previo, creo que estaba como en 8. Miren, 8 esta vez. 8. Significa que el riñón todavía está funcionando y está atrapando sodio, está jalando sodio, porque el cuerpo necesita precarga, volumen, porque está deshidratado secundario a una gastroenteritis, ¿verdad?
Entonces el riñón dice, ¿sabes qué? Voy a atrapar el agua la mayor cantidad que se pueda. Atrapa las células tubulares del glomérulo. ¡Boom! Se lo sujeta. Pero cuando estas células tubulares, señores, está enfermo, ha entrado una necrosis tubular aguda, las células tubulares del túbulo contorneado proximal y todo el del glomérulo la nefrona ya no pueden absorber ese sodio. Entonces el sodio que se filtra se elimina. Entonces, en el sedimento urinario, en el examen general de orina, el sodio va a estar alto. ¿Por qué? Porque el riñón, la nefrona, ya no puede sostener, ya no puede absorber ese sodio que necesita para jalar agua por ósmosis. Por lo tanto, miren, el sodio urinario está alto, la osmolaridad urinaria está alta. Miren el FENA, la fracción de excreción de sodio, 3%. Alto, doctores, alto. Entonces, yo solo con ver este laboratorio, mi primera opción en cuanto a diagnóstico es una necrosis tubular aguda. Entonces, en prerrenal es diferente el manejo y en la necrosis tubular aguda es diferente el manejo. Además, le solicitan un sedimento urinario y esta es la imagen que ve. Ustedes, cuando estén trabajando, a ver, cuando vean la interconsulta del nefrólogo en Bolivia, bueno, tal vez fue mi mala experiencia. Ellos, en otros países lo que hacían era el mismo nefrólogo llevar la muestra y ver al microscopio de inmediato, ¿no? Para valorar si hay cilindros granulosos. Entonces, ahora, en nuestro medio, pues en los laboratoristas, ¿no? Llevamos la muestra, tomamos el sedimento urinario y yo al nefrólogo debería de ya tener listo los laboratorios, el sedimento urinario, el sodio urinario, el FENA, etcétera, y el sedimento para valorar estas cuestiones. Entonces, miren esta imagen bonita donde se evidencian estos cilindros granulosos. Y alguien se preguntará qué significa, de dónde vienen estos cilindros, de que el riñón se ha lastimado frecuentemente y estas células tubulares se eliminan en la orina. Y eso vamos a encontrar como cilindros granulosos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Hipoperfusión o hipersensibilidad intersticial. Tendría que tener el paciente rash o algún otro en el sedimento urinario, algo que me haga sospechar que el paciente tenga hipersensibilidad. Daño tubular epitelial, ok, esto sí, ¿no? Esto encaja porque dice daño tubular. Este daño tubular se está manifestando por cilindros granulosos en el sedimento urinario. ¿Ok? Muy bien, entonces es la respuesta. Ahora, con estos casos clínicos deben tener muchas dudas. ¿Qué es el FENA? ¿Cómo lo son los cilindros? ¿Por qué se va a morir un paciente? Ah, yo ya comprendo que un paciente que tiene diabetes, hipertensión u otra enfermedad que daña el riñón está en riesgo. ¿Ok? Está en riesgo. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la lesión renal aguda? O antes era, ¿no? Cuando yo estudiaba Medi, era insuficiencia renal aguda. Después se vieron varias modificaciones y en las últimas guías de la CADIGO y otras está como Acute Kidney Injury, que sería injuria renal aguda. Ahora, esta injuria renal aguda dice que es un síndrome, es un conjunto de enfermedades, totalmente de acuerdo. Para cada escenario clínico, cirugía cardíaca, sepsis, no sé, pancreatitis, vasculitis, muchas enfermedades van a llegar a lesión renal aguda, injuria renal aguda. Cuando ya ustedes en la red haciendo reuma, nefro, etcétera, cada una de estas enfermedades van a ir estudiando en base a las guías. En la residencia no les van a preguntar de Harrison, les van a preguntar de las guías. Por eso es importante que ustedes dominen el libro de Harrison o el Farreras, que a mí me encanta ese libro, porque está redactado por españoles.
¿no? Mientras que el Harrison medio que un poquito, ¿no? Tiene una traducción por los mexicanos u otros que le da, no sé, pero Farreras es un libro alucinante para que puedan darle el gusto a la medicina interna. Ahora, ¿cómo se caracteriza este síndrome? Es una pérdida rápida, reciente, de horas a días de la función excretora renal y esta se ve el aumento de la creatinina y la disminución del gasto urinario. No es una enfermedad estructural ni única, es un conjunto de causas heterogéneas que comparten un patrón funcional. Funcional. Entonces, ¿cuál es el dato clave? La lesión renal aguda es la elevación súbita de la creatinina y la reducción del gasto urinario, específicamente en menos de 7 días. 7 días, menos de una semana. Pregunta muy sencilla, ¿no? Para un médico capísimos como ustedes, ¿de dónde viene la creatinina? ¿Qué función tiene la molécula precedente de la creatinina? No les vamos a preguntar cuántos kilodaltones pesa, cuántos aminoácidos tiene, qué gen la codifica, no. Cuestiones básicas. Pueden activar su micrófono, doctores. ¿De dónde viene la creatinina? De los músculos, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguien más, alguna otra opinión? Se sintetiza en el hígado. Ok, ya. A ver, la pregunta era ¿de dónde viene la creatinina? Viene de la creatin fosfoquinasa. ¿Dónde está la creatin fosfoquinasa? Está presente en los músculos. Está presente en los músculos. En el músculo es la moneda energética. Recuerden que el músculo, cuando uno va al gimnasio, se alimenta de glucosa, el glucógeno muscular se convierte en glucosa, luego está el ATP y otra energía es la creatin fosfoquinasa. Creatin fosfoquinasa. Entonces, esta creatin fosfoquinasa, hay suplementos, ustedes han debido escuchar la creatina. Y hay muchos estudios ahora que están saliendo que también ayuda a la retención de memoria, ayuda al crecimiento, hay muchos ensayos que están saliendo. Entonces, esta molécula que se degrada llega a los riñones y debería de filtrarse. Cuando no se filtra es porque el riñón está enfermo. Ahora, ¿qué es estos riñones? Macroscópicamente, anatómicamente es un órgano que está detrás del peritoneo y que se encuentra al lado de la columna vertebral más o menos entre la T12 y la lumbar 3, ¿no? Anatomía fácil, ¿no? Nada más es describir, ¿no? No necesitas pensar en anatomía, ¿no? Es describir esto tal cosa, bla, 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 ¿no? Este riñón más o menos pesa entre 140 a 180 gramos. El tamaño, ¿por qué es importante? Porque el tamaño me va a ayudar a diferenciar si es una enfermedad renal crónica reagudizada versus una lesión renal aguda. Me va a ayudar, ¿ok? Entonces, el riñón va a tener una dimensión más o menos de 12 por 6 por 3. Miren, ¿cómo es esto? 12 de longitud, 12 centímetros, va a tener 6 de ancho, puede ser, y de espesor, va a tener 3 centímetros, 12 por 6 por 3. Esta parte anatómica me ayuda
a ver si un paciente está con enfermedad renal crónica, este tamaño va a disminuir. Va a tener 7, 8 centímetros. Ah, entonces yo tengo aquí un dato relevante. Este caso puede ser que este riñón, si está crónicamente enfermo, va a disminuir de tamaño. Y recuerden siempre, doctores, siempre pregúntense por qué y de cómo. ¿Por qué va a disminuir? Porque los glomérulos se van a morir. El riñón se va a cicatrizar. Es decir, anatomía aplicada a lo que nos va a servir. Ahora, cuando nosotros hacemos un corte a este riñón, vamos a tener dos partes. Voy a pintar de un color amarillo, permítanme. Tenemos todo lo que es la corteza, esta partecita, todo lo que estoy pintando, la corteza. En la corteza tiene una buena cantidad de flujo sanguíneo. En esta corteza vamos a encontrar varios glomérulos. Vamos a tener túbulos contorneados proximales y muchas otras cosas. Ahora, en la pirámide, no, digo, en la médula renal vamos a tener las famosas pirámides renales. Miren, ahí su vértice, su base, ahí su vértice, anatomía básica, ¿no? Estoy leyendo fácil, todos ustedes han aprobado, ya son médicos, entonces tienen una noción general. Ahí está la pelvis, aquí está los uréteres. Entonces, cuando se obstruye acá en el hombre por hipertrofia benigna de próstata o en la mujer, cualquier cáncer, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, esta parte ingresó, creo que al examen en los años anteriores. Cuando hay obstrucción, entonces el flujo urinario, claro, la orina, retrocede y se genera la hidronefrosis. ¿Y esto cómo voy a detectar la hidronefrosis? Con ecografía renal. Para eso me sirve. Bueno, muy bien. Ahora, aquí viene la clave, doctores. Primero es tener la histología y fisiología básica para entender nefrología. La nefrología, bueno, a ver, el riñón, nosotros vamos a hacer una biopsia, un pedacito de biopsia, esta parte vamos a sacar. Histológicamente aquí están los corpúsculos de Malpighi, ¿no? Sacamos esta biopsia y vamos a esquematizar. Entonces, de la arteria renal que viene, de esta arteria renal se va ramificando, ¿no?, entre varias arterias y va a llegar a la arteriola aferente. Acá, esta es la arteriola aferente. Llega aferente, es donde la sangre le llega hasta acá. Y esta arteriola aferente se introduce a una bolsita denominada cápsula de Bowman, la que está de color amarillo. Dentro de esta bolsita, el arteriola aferente hace un glomérulo, glomérulo, un ovillo, en algunos textos está como ovillo glomerular. Es como, ¿cómo son los ovillos glomerulares? Es como las lanas, ¿no ven? Donde están varios hilos, varias lanas que están envueltas y están formadas por ovillo. Entonces sale la arteria y se convierte en arteriola eferente, ¿ok? Arteriola aferente y arteriola eferente. Eferente, fácil. Esta cápsula de Bowman la vamos a detallar, nos va a ayudar mucho en las glomerulopatías. Por ejemplo, los nefrólogos, ustedes saben que para hacer nefrología hay que hacer primero medicina interna, 3, 4 años, luego hacer nefrología 3 otros 4 años, y hay un fellow, una alta, solo de glomerulopatías, o sea, solo esta parte hay casos. Ahorita en el mundo de la nefrología yo creo que en nuestro país, creo que, bueno, en nuestro país hay directo en hacer nefrología, ¿no? Y también hay claves de trasplante renal, ¿no? Es clave eso. Ahora, esta cápsula de Bowman está envuelta con, ay, otra vez, a ver, ya está. Entonces, esta cápsula de Bowman tiene sus túbulos, ¿no? De manera simplista, hay el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle
y el túbulo contorneado distal que va a llegar al tubo colector. Este túbulo contorneado proximal es un mundo, es un mundo. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un pedacito de biopsia, vamos a tener las células tubulares, el borde de cepillo, vamos a tener la membrana basal, la membrana lateral, y aquí van a encontrar varios cotransportadores. Por ejemplo, vamos a tener aquí los transportadores de glucosa, que son los GLUTs, transportadores de sodio, transportadores de cloro, vamos a tener las famosas acuaporinas y muchos otros receptores. Bueno, y todos estos incluso se puede clasificar en una región sub 1, sub 2, sub 3. Y lo mismo el ANSA de Henle, ¿no? Y en cada uno de estos túbulos hay ciertos receptores. Entonces, para farmacología tienen que repasar esta parte, los diuréticos, dónde actúan, en qué canales actúan, en qué bombas actúan, para tener mayor conocimiento y poder entender mejor. Ahora, este glomérulo vamos a hacer un cortecito, ¿ok? Vamos a hacer un cortecito y esta es la imagen. Miren, aquí está la arteriola aferente, esta es la arteriola aferente, hace su ovillo y este ovillo está envuelta por una membranita. Esa membranita está compuesta por células. Estas células o la cápsula de Bowman visceral, que también se la denomina, esa membranita está formada por células denominadas podocitos. Siempre en medicinas recuerden, cada nombre tiene de dónde viene. Podo está muy relacionado con los pies. Estos podocitos tienen prolongaciones. Miren, ahí está un podocito, tiene una prolongación primaria y esta prolongación primaria tiene varias prolongaciones secundarias o pedicelos también se denomina. Varios ahí, varios. Y esto va a envolver al glomérulo. Ahora, después de que hay un espacio, que es el espacio de Bowman, y recién viene la capa parietal de la cápsula glomerular. Y esta cápsula glomerular se va a continuar con el túbulo contorneado proximal y ahí tiene sus células tubulares. ¿A ver? Bien simple, bien fácil. Sale el glomérulo y sale la arteriola eferente. Ahora, entre estas, entre la arteriola aferente y la arteriola eferente, está el túbulo contorneado distal. Túbulo contorneado distal. Las células que tienen contacto con estas arteriolas tienen una subespecialización dichas células que se van a denominar las famosas células de la mácula densa, que tiene una función importante en la regulación de la presión osmótica de la osmolaridad. ¿Ok? En algunos casos también puede ser la rama ascendente del asa de Henle. Perfecto. Entre esta arteriola aferente y este eferente, entre estas hay un colchoncito, que son las células mesangiales. En glomerulopatías vamos a ver que hay enfermedades que van a proliferar el mesangio. Bueno, ¿qué más para terminar esto? Alrededor del túbulo, de la arteriola aferente, hay unas células. No sé, aquí no está dibujada. Aquí está, estas son. Estas células son. ¿Qué se denominan estas células, doctores? ¿Y qué sintetiza? A ver, les vamos a sacar, ¿dónde está? Mejor que se dediquen viendo tele, que estén paseando, comiendo, no pasa nada. Ya, ahora sí. Estas células que pinté de color rojo, ¿qué se denomina? ¿Qué función, qué sintetiza? La célula yuxtaglomerular. ¿Ok? Esta célula es la célula famosa yuxtaglomerular. Miren, yuxta, porque está, yuxta significa al lado. Al lado. ¿Al lado de quién? Al lado del glomérulo. ¿Qué sintetiza? ¿Se acuerdan del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Esta sintetiza la famosa hormona renina. Bueno, excelente. Ahora, si nosotros hacemos un corte a esta membrana basal, a esta partecita, nosotros hacemos un cortecito, vamos a tener a esta imagen. Miren,
Aquí vamos a tener, este es el famoso pedicel, el podocito que tiene sus pedicelos, que va a ir a involucrar. Vamos a tener la membrana basal. Esta membrana basal va a ser parte de la barrera de filtración glomerular. ¿Ok? Miren acá, ustedes cómo tienen el podocito, el famoso pedicelo. Este pedicelo va a tener unas láminas, o por debajo va a estar las láminas. Una lámina rara externa, la lámina densa que estoy pintando y la lámina rara interna. Y por debajo va a estar el endotelio vascular, que normalmente esta es fenestrada, es decir, con huequitos, con ventanas. Y esto suelen preguntar en histología, en fisiología, ¿cuánto mide esta ventana? ¿Y cuánto mide la albúmina? La albúmina. Entonces, estas membranas normalmente tienen una carga negativa. Esto vamos a ver en glomerulopatías. Entonces, la albúmina también tiene una carga negativa, entonces no puede filtrarse fisiológicamente proteínas. Ahora, aquí tenemos un esquema que, por ejemplo, vamos a tener un espacio entre los pedicelos de 25 nanómetros. Por debajo va a estar la membrana basal glomerular formada por láminas rara externa, la lámina densa y la lámina rara interna. Y dentro del capilar, dentro del endotelio, va a tener un lumen aproximadamente de 20 nanómetros. Estos valores para los patólogos, histología, es pregunta de examen para comenzar a identificar. ¿Ok? Ahora, un paciente que está con lesión renal, yo tengo que saber lo normal. Vamos a repasar. ¿Cuáles son las funciones del riñón? El riñón, a grandes rasgos, vamos a dividir en dos funciones principales: producción de orina y la síntesis hormonal. Esta clasificación, bueno, está medio rara. No sé, no. Vamos a ver la producción de orina, ¿ok? Ahora, el riñón, ustedes saben que dentro de los riñones tenemos los glomérulos, la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente con todas sus cápsulas. Estas fenestras, lo voy a hacer de un color verde, el plasma filtra, ¿no es cierto? Se va al túbulo contorneado proximal. La sangre, ustedes saben que tiene elementos formes y tiene plasma. Lo que filtra es el plasma, ¿verdad? Este plasma, cuando se filtra, va a hacer que se excrete los desechos metabólicos, como cuál, la urea, fármacos y otros. Además, tu riñón va a participar en la regulación del volumen y de la osmolaridad del líquido extracelular. Por ejemplo, cuando estamos deshidratados, vamos a trotar, nosotros vamos a perder mucha cantidad de volumen y el riñón va a decir: me falta volumen, entonces no voy a eliminar mucha diuresis. Entonces participa en la regulación de volumen. También el riñón participa en el equilibrio del potencial de hidrogeniones, es decir, en el equilibrio del pH, el equilibrio de ácido-base. ¿Cómo lo hace? Como el riñón se encarga de formar bicarbonato y de absorber o eliminar bicarbonato con tal que tu pH esté en 7.4. Ese se encarga el riñón. Por eso cuando el riñón se truena, se arruina, no puede generar ni absorber bicarbonato y va a entrar en una complicación que se denomina acidosis metabólica con anion gap elevado. ¿Ok? Entonces, si un paciente no puede eliminar desechos tóxicos, aquí voy a poner de otro color como de color lila, como no puede eliminar, se intoxica con desechos. Entonces entra en uremia. Cuando el volumen, el riñón no puede eliminar diuresis, no puede eliminar, va a tener sobrecarga hídrica. Sobrecarga hídrica. Esta sobrecarga hídrica puede manifestarse por un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Ok? Ahora, si el paciente no puede mantener el equilibrio ácido-base, lo que va a complicarse es con una acidosis metabólica
con anion gap elevado. ¿Ok? Muy bien, veamos otras funciones de nuestros riñones. También el riñón participa en equilibrar los electrolitos. ¿Cuáles electrolitos? El sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Ahora, cuando el riñón se enferma, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener hipercalemia, hiponatremia y alteraciones de calcio y magnesio. Bueno, ahora tenemos que razonar. ¿Por qué vamos a tener hipercalemia? Porque el riñón no puede eliminar potasio. ¿Por qué va a haber hiponatremia? ¿Cuál es la explicación fisiopatológica? Como el riñón no puede eliminar líquido, ¿no? Hay sobrecarga hídrica, entonces se diluye el sodio. Entonces es una hiponatremia hipervolémica, ¿verdad? Es una digo, puede haber hipernatremia hipervolémica, pero lo más frecuente es que exista hiponatremia, ¿ok? Lo más frecuente es que exista hiponatremia, hipercalemia con hiponatremia, porque también está relacionado con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también el riñón participa en la regulación de la presión arterial con varios mecanismos. Un paciente que tiene lesión renal aguda probablemente vamos a encontrarle con aumento de la presión arterial y puede ser una causa de la crisis hipertensiva. ¿Qué más hace el riñón? Participa en la síntesis de azúcar, de gluconeogénesis y también participa en la cetogénesis generando cuerpos cetónicos como el hidroxibutirato, acetona, acetato. Bueno, muy bien. Ahora, las otras funciones del riñón. Vamos a tener hormonal. Ustedes saben que tus riñones, las células intersticiales, sintetizan la eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Eritro es glóbulos rojos. Poyetina de poiesis, de sintetizar. Esta es una hormona que va a la médula ósea y estimula a la unidad formadora a la unidad formadora de células madre de eritrocitos y estimula la síntesis de glóbulos rojos. ¿Qué más hace el riñón? Va a activar una vitamina D que la va a convertir en calciferol y por lo tanto va a tener que repercute en los niveles de calcio sérico. En la parte aguda no se ve tanto desequilibrio de calcio, pero en la parte crónica, a nivel metabólico sistémico, hace Troya con estas anormalidades del calciferol. Además, el riñón sintetiza prostaglandinas, dopamina. Estos tienen la tendencia a bajar la presión arterial o indirectamente regulan la presión arterial. Bueno, ahora, la renina, habíamos comentado que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que este sistema participa en la regulación de la presión arterial. Como ustedes verán, el riñón tiene múltiples funciones y que puede repercutir en el paciente. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre en la lesión renal aguda? ¿Qué va a pasar? Como no elimina las sustancias tóxicas, lo que va a hacer es acumularse la urea y la creatinina, es decir, los cuerpos nitrogenados. El paciente, como no genera, como participa en el riñón, participa en el equilibrio hidroelectrolítico, el paciente va a tener hipercalemia con hiponatremia. ¿Ok? Hay una hiponatremia dilucional, ¿ok? Una hiponatremia hipervolémica. Lo mismo acidosis metabólica, sobrecarga, toxinas y la aquí a un principio es asintomática. No es que el paciente llega a tu clínica y dice, doctor, tengo lesión renal aguda. No, 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 no. Es asintomático. Nosotros llamamos a los nefrólogos cuando el paciente a veces necesitamos por qué es elevado tanto la creatinina y cuando necesita terapia de reemplazo renal o cuando no tenemos una causa clara de la elevación de la función renal de la creatinina in us. ¿Ok? Otro.
Ya. Entonces, para yo diagnosticar eh, lesión renal aguda, necesito criterios de diagnóstico. Y dentro de los criterios, nosotros vamos a hacer caso a una guía internacional bien importante a nivel mundial, que son las guías CADIGO. Estas guías CADIGO, la lesión renal aguda, la clasifica, o bueno, tenemos ciertos criterios. Uno es el aumento de la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos decilitro dentro de las 48 horas. Entonces, yo tengo que tener una creatinina basal. Tengo que tener una creatinina basal para yo ayudarme de esto. Otro parámetro para hacer los criterios de diagnóstico también es el aumento de la creatinina mayor o igual a 1,5 veces del valor inicial. Es decir, acá también tengo que tener creatinina basal. ¿Ok? Esto va a ser cuando siempre se presume que ocurrió dentro de los 7 días. O a veces cuando llega a la clínica, al hospital, pues nosotros no podemos, ¿no?, ver nuestra creatinina basal porque el paciente ya viene con la creatinina alta. Un dato a mí que me parece práctico es este. Un paciente que tiene una diuresis horaria menos de 0,5 ml kilogramo hora durante menos de las 6 horas para yo diagnosticar que el paciente tiene lesión renal aguda. ¿Ok? A ver, vamos a hacer un ejemplo con este valor. Tenemos un paciente de 60 kilogramos, ¿ok? Viene por diarrea, ¿ok? Ese es el motivo de consulta. Está internado por gastroenteritis aguda. Pesa 60 kilogramos dentro de estas 6 horas de internación está en la sala de emergencia, lo estamos observando y de repente hemos reportado que tiene una diuresis, o sea, en estas 6 horas tiene una diuresis de 100 ml, ¿ok? Obviamente el paciente que lo ha visto, tú que lo has visto en emergencias, le has dicho a tu enfermera que le instale una sonda urinaria, ¿ok? Una sonda urinaria para que en la bolsa colectora nosotros podamos cuantificar. Y la auxiliar enfermera te reporta, dice, doctora, doctor, en estas 6 horas el paciente tuvo 100 ml hora. Pregunta para ustedes, ¿cuánto es el gasto urinario? A ver, 30 segundos, doctores. A ver cómo les salió. 1,66, 0. A ver, calculemos. Unos dicen 16,6. A ver, ¿en cuánto pesa el paciente? Dice, la diuresis horaria está en ml kilogramo hora. Entonces son 100 ml, ¿no? A ver, ¿dónde está mi calculadora?
100 ml dividido entre kilogramos. ¿Cuánto pesa? 60 kilogramos. Dividido en cuántas horas. 6 horas. 0,27 sale. A ver, ¿alguien ha puesto? Ah, muy bien, doctor Pablo. Excelente. Usted es un crack. Doctora Alejandra. Ah, no, cerquita, cerquita, ¿no? 0,27. 0,20. Muy bien, doctor Ibar, doctora Gabriela, doctor García o doctora García. Doctora Alejandra, doctora Belén, perfecto. Qué capos. Entonces, nuestro paciente en este escenario clínico tiene una diuresis horaria de 0,27. 0. Ay, la macana. 0,27 ml kilogramo hora. ¿Ok? Entonces, 0,27 ya encaja en el diagnóstico de que mi paciente tiene lesión renal aguda. ¿Ok? Por ejemplo, si el paciente llega a la clínica, ¿no? Llega a tu centro médico, tienes una creatinina de 4, pero no sabes cuál era su basal. Puede ser que sea una crónica reagudizada, por supuesto. Para estos valores previos necesitamos creatinina basal, pero con esta variable yo ya puedo hacer diagnóstico o acercarme al diagnóstico para lesión renal aguda. ¿Ok? Miren lo bonito que es la medicina interna. Ahora, esta es una imagen de medicina basada en la evidencia para criterios de injuria renal aguda. Aquí hace comparaciones a 3. Los criterios de Rifle, Akin y los de Cadigo. Cualquiera pueden hacer caso, pero yo les sugiero Cadigo. Entonces ahí nos da los criterios de diagnóstico. Miren, incremento de la creatinina sérica más de 0. Mayor o igual a 0,3 miligramos de litro dentro de las 48 o el 50% de la prueba, ¿no? Este es el valor ahorita que nosotros estamos llevando a la práctica. Gasto urinario menos de 0,5 ml kilogramo hora por más de 6 horas. Perfecto, con esto ya estamos hechos. Ahora, esta estadificación, una vez que yo ya tengo el diagnóstico, tengo que estadificar si es CADIGO 1, estadio 1, si es CADIGO 2, si es CADIGO 3, pues AKIN 1, AKIN 2 o AKIN 3. Por ejemplo, en los pacientes que tienen lesión renal aguda, CADIGO 3 es que van a necesitar terapia de reemplazo o necesita como diagnóstico que el paciente pueda necesitar terapia de reemplazo renal. ¿Ok? Entonces, una vez que yo ya realicé el diagnóstico, voy a estadificar con todos los parámetros en 3 escenarios, en 3 etapas diferentes. Vamos a ver el gasto urinario. Una etapa 1 es entre 0,5, ¿ok? Con la diuresis, ¿no ve? Menos de igual 0,5 durante las 6 a 12 horas. Etapa 2, más de 12 horas. Y en la etapa 3 vamos a tener en pacientes que estén en anuria o oligoanuria, una reducción de orina menos de 0,3 kilogramo hora, más de igual a 24 horas, o anuria mayor o igual a 12 horas, o que esté en terapia de reemplazo renal. Entonces lo voy a clasificar en tu diagnóstico, en tu historia clínica, cuando estés internando un paciente lesión renal aguda y le pones qué CADIGO es, ¿no? CADIGO 2, CADIGO 3, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Este es una imagen del libro de Harrison, donde está igual la estadificación en 3 etapas, 1, 2 y 3. Y aquí tenemos variables de la creatinina sérica y la variable de la diuresis. Entonces, en la etapa 1 menos de 0,5 por 6 a 12 horas, más o menos de 0,5 la diuresis horaria o el gasto urinario, mayor o igual a 12 horas, y menos de 0,3 de de diuresis horaria, mayor o igual a 24 horas durante ese tiempo. Entonces, yo creo que para hacer diagnóstico y estadificar estos valores es la clave para que tú puedas decir en qué estadificación está. Bueno, muy bien. Listo. Miren, ¿cuánto tiempo nos hemos tomado? Mire, más de una hora, solo para ver qué es lesión renal aguda.
Ahora vamos a volar, ¿ok? Así que atentos, doctores. Hiperconcentración, hiperconcentración. Miren, la epidemiología de la lesión. La incidencia, los casos nuevos de lesión renal aguda, dice que desde el año 88 se ha cuadruplicado en los Estados Unidos. Hay 500 casos por cada 100.000 personas por año. Miren, en hospitalización general, por ejemplo, en medicina interna, en cirugía, la lesión renal aguda puede alcanzar una prevalencia de 5 al 7%. ¿Ok? Ahora, no debe haber de los nefrólogos o algún médico internista, de los colegas, que debemos tener estudios, ¿no? En un hospital de Cochabamba, de Sucre, de Tarija. ¿Cuánto es la prevalencia de lesión renal aguda en medicina interna, ¿no? Durante 5 años, 3 años. Cuando un paciente grave entra a terapia intensiva, yo diría que, a ver, por la experiencia, más o menos debe ser un 50-40% de los pacientes que ingresan a terapia tienen lesión renal aguda. El libro de Harrison reporta 30%. De cada 10 pacientes que están en la UTI, 3 van a tener lesión renal aguda. El impacto, que este aumento de la creatinina mayor o igual a 0,3 tiene 4 veces más de riesgo de morir, lo que les comentaba. O un paciente que tiene lesión renal aguda puede fallecer cualquier momento. Y cuando digamos que se salva el paciente, no queda allí, porque muchos terminan en enfermedad renal crónica, nefropatía terminal o necesidad de diálisis. Hay pacientes que ahorita justo tenemos en hemodiálisis que está recibiendo todavía hemodiálisis porque se complicó con una peritonitis y obviamente el riñón pues estaba lastimado, ¿no? Esperemos que vaya recuperando la mayor cantidad de función renal que se pueda para que pueda librarse de la terapia de reemplazo renal. Ahora, causas, ¿no? Esto es la causas. Recuerden lo más frecuente para el examen de la RECI. Lo vamos a clasificar en dos escenarios clínicos: lesión renal aguda extrahospitalaria y lesión renal aguda hospitalaria. En la parte de la comunidad, la causa más frecuente de lesión renal aguda es la hipovolemia. Oh, está fácil eso, ¿no? Por disminuir la precarga, etc. Luego está falla cardíaca congestiva y otros. Dentro de la parte hospitalaria, la causa más frecuente es la sepsis, doctores. Sepsis. Esto probablemente sea un poquito difícil de recordar, pero para el examen tienen que memorizar eso, ¿ok? Ahora, también el libro de Harrison hace diferencias de lesión renal aguda en países en desarrollo. Por ejemplo, en un medio rural, en el campo, están las enfermedades infecciosas como paludismo, leptospirosis. Y yo creo que en nuestro medio el dengue se lleva el trofeo en esta enfermedad. Lo mismo las mordeduras, las picaduras, causa lesiones traumáticas. Por ejemplo, la rabdomiólisis. Cuando un paciente, por ejemplo, en Oruro, Potosí o en La Paz también hay zonas mineras donde hay aplastamiento de mineros, de personas, y estos llegan a rabdomiólisis. Y esta rabdomiólisis es el aplastamiento muscular, el síndrome de Crash. Entonces, este músculo que se está aplastando libera mucha creatinfosfoquinasa, que es un pigmento, ¿verdad? Es una proteína además, y lo que va a lastimar son los riñones. Y el tratamiento son con sobrecarga e hidratación agresiva para que pueda eliminar estos pigmentos. Muy bien. Entonces, pregunta para ustedes. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos define mejor lesión renal aguda? 20 segundos, por favor, doctores. Vamos.
de los siguientes factores asociados con mayor riesgo de mortalidad intrahospitalaria en pacientes con AIDS? Hipocalcemia. Apague su micrófono. Muy bien, doctores. Bueno, vamos con la relación a la fisiología, bueno, etiología y fisiopatología. Ustedes clásicamente, nosotros hemos aprendido que la lesión renal aguda se clasifica en prerrenal, renal y posrenal. Vamos a ver ciertas enfermedades, ¿no? Nosotros sabemos cuando disminuye la precarga, ya sea por hipovolemia, por falla cardíaca, ¿ok?
¿ok? O falta de autorregulación renal, va a llegar una lesión renal aguda prerrenal. Ahora, ¿por qué los AINES y los IECAS, los ARAS, las ciclosporinas, también están asociadas a la parte prerrenal? Porque disminuye la autorregulación renal. Un paciente que consume crónicamente AINES, que crónicamente consume IECAS o ARAS, va a tener predisposición a lesión renal aguda prerrenal. Mientras que la intrínseca puede haber daño directo al glomérulo, daño al túbulo intersticio o a nivel vascular. Y la obstrucción como tal, pues ya sea en varones por hipertrofia benigna de próstata o en las mujeres por alguna patología ginecológica. Ahora, ¿qué tenemos que saber? En esta prerrenal, básicamente en la fisiopatología es disminución de la perfusión sin daño estructural. Y en la mayor parte de los casos, este cuadro es reversible. El ejemplo clásico es la hipovolemia. Intrínseca, hay daño directo. Por ejemplo, a ver, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos, a ver, en la práctica diaria usamos la gentamicina, también utilizamos la amicacina, tobramicina y otros aminoglucósidos que hacen daño directo al túbulo y generan nefrotoxicidad. La obstrucción ya la comentamos. Ahora, la lesión renal aguda prerrenal. El punto es que baja la precarga, ¿no? Suficiente con ese concepto. Y también hay fármacos. Estos fármacos, por ejemplo, los AINES, ¿qué hacen? Para disminuir el dolor, la fiebre, paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, todos los AINES que ustedes conozcan, lo que va a hacer es va a inhibir la síntesis de las prostaglandinas. Ah, ahora vamos a ver con un ejemplo. Miren esta imagen alucinante del libro de Harrison. Normalmente, una persona que no consume AINES, no tiene diabetes, no tiene presión arterial, no consume IECAS, no consume algún medicamento de los ARAS, esto es normalmente lo que pasa. Acá tenemos la arteriola aferente, ¿no? Por ahí llega sangre, ahí está el gasto cardíaco y le da su precarga, gasto, ¿no? ¿No es cierto? El volumen circulante efectivo. Llega la sangre y aquí lo que se va a pasar es la filtración. Solo se va a filtrar plasma. Se filtra plasma. Y entonces acá retorna la sangre y aquí tenemos la arteriola aferente, ¿no es cierto? Ahora, un paciente que tiene disminución de la precarga por cualquier situación, hipovolemia, diarrea, falla cardíaca, etcétera, lo que va a pasar es que en la arteriola aferente va a vasodilatar, hay aumento de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, recuerden que son sustancias vasodilatadoras. Cuando un paciente sufre disminución de la precarga, el riñón dice, me está llegando muy poco volumen circulante efectivo, voy a liberar prostaglandinas. Entonces vasodilata la arteriola aferente. ¿Y qué pasa en la arteriola eferente? Se incrementa la síntesis de angiotensina 2, le llega mucha angiotensina 2 y hay vasoconstricción. Vasoconstricción. Cualquiera de ustedes va a volver a repetir esta parte, por favor. Hay vasoconstricción. El objetivo es que acá aumente la presión intraglomerular. Intraglomerular. Aumenta la presión. ¿Para qué? Para que estas células del túbulo contorneo proximal, se vayan nutriendo con oxígeno, glucosa y otros componentes. Le llegue oxígeno. ¿Ok? Se nutre. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una persona que consume AINES crónicamente, ya sea por artritis reumatoidea, por cefalea, ¿no? Por sus causas oncológicas, ¿no? Consume paracetamol, ibuprofeno, naproxeno, ketorolaco, lo que ustedes deseen.
estos AINES normalmente inhiben la síntesis de prostaglandinas. Entonces, una persona que consume crónicamente el AINES lo está quitando las defensas a su riñón cuando lo necesite, lo necesite. Entonces, estos AINES, digamos que la persona sufre una diarrea o sufre una falla cardíaca o sufre pérdida de sangre. Entonces, el riñón ya no tiene la capacidad de poder sintetizar estas prostaglandinas. Como no hay prostaglandinas, no hay vasodilatación. No hay vasodilatación. Entonces, estas células ya disminuye la presión de perfusión renal, es decir, la presión intraglomerular disminuye. Y por lo tanto, estas células tubulares se mueren, pues. Se mueren, hay pérdida del borde de cepillo y se obstruye. Entra en necrosis. ¿Quién se necrosa? Estas células tubulares, ¿no? Necrosis tubular aguda, NTA. Entonces, ¿por qué mueren? Porque hay disminución de la presión intraglomerular. Entonces el paciente entra en anuria, entra en acidosis metabólica severa, entra en hipercalemia y puede fallecer. ¿Ok? Muy bien, doctores. Entonces, alguien, por favor, repita lo que acabo de explicar, cómo sucede la presión de perfusión normal y cómo se defiende el riñón cuando hay disminución de la presión de perfusión renal. Pueden activar su micrófono, doctores. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Saludos, doctor Katsumi. Doctor, entonces, normalmente en el gasto cardíaco, lo que ingresa al riñón en lo que es en la cápsula de Bowman, ¿no? Tenemos una arteriola aferente y una arteriola eferente. Normalmente, entonces, el 20% del gasto cardíaco que ingresa a cada uno de esos glomérulos, de estas cápsulas renales, la afectación que va a pasar a través, ¿no? de estas células que van a ser del endotelio. Cuando existe una disminución en la perfusión sanguínea, entonces normalmente lo que hacen las arteriolas aferentes es la liberación, ¿no? de prostaglandinas para que exista una vasodilatación. Y en las arteriolas eferentes, entonces cuando aumentan las angiotensinas, hace de que suceda una vasoconstricción, haciendo de que con este aumento de las prostaglandinas haya un mayor flujo del gasto a nivel de los corpúsculos, ¿no? De la cápsula de Bowman, de este ovillo, del glomérulo, haciendo de que haya una perfusión tisular, ¿no? De oxígeno, de nutrientes, hacia lo que van a ser las células de los túbulos contorneados proximales. Entonces, los pacientes que usan de manera prolongada los AINES, lo que hacen es evitar esta formación de prostaglandinas, haciendo de que en un paciente que tenga una disminución de presión, de perfusión, entonces en una disminución de la precarga, hace de que esta arteriola aferente no tenga la capacidad de producir las prostaglandinas. Entonces, poco a poco, estas células de los túbulos contorneados proximales, como no van a tener esta perfusión tisular, va a causar una necrosis, ¿no? Y una necrosis tubular. ¿Correcto, Excelente. doctor? Dale, dale, dale. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Qué capo. Súper. Bien, bien, bien. Aplausos. Muy bien. Entonces, una persona cuando baja la precarga
¿no es cierto? El libro de Harrison refiere cuando hay una presión arterial sistólica menos de 80 milímetros de mercurio, suele fallar esta autorregulación. El cerebro, el corazón, el riñón y otros órganos tienen su propia autorregulación del flujo sanguíneo. Excelente, muy bien. Entonces ya hemos explicado la parte de los AINES, los que consumen. Ahora, los pacientes que consumen, por ejemplo, yecas o aras, el fenómeno es el siguiente. Una persona, digamos lo mismo, ¿no? Ingresa por alguna causa, disminuye la precarga. Pero en este escenario clínico el paciente consume yecas o aras por la presión arterial alta, etcétera. Entonces disminuye la precarga, sintetiza sustancias vasodilatadoras como la prostaglandina. Se vasodilata. Bien, excelente. Se vasodilata, pero esta vasodilatación no es suficiente porque lo que ingresa al glomérulo sale del glomérulo, de la arteriola eferente. No hay una vasoconstricción acá, porque normalmente lo que sucede es que debería de haber una vasoconstricción acá por la angiotensina 2, pero no sucede este fenómeno porque la angiotensina 2 está bloqueada por los YECAS y los ARAS y obviamente llega a disminución de la presión intraglomerular, disminuye la perfusión renal y por lo tanto se mueren las células del túbulo contorneado, igual llegan a necrosis tubular aguda. Entonces todo lo que sale acá, el sodio, sale el agua, no se puede eliminar, no puede absorber. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la orina? Un FeNA alto, una osmolaridad alta, un sodio urinario alto. ¿Me dejo entender? Entonces, todo por culpa de que la presión intraglomerular disminuye y las células del túbulo comienzan a morir. ¿Ok? Muy bien, doctores. La intrínseca es un daño directo al túbulo, ya sea por isquemia, por medicamentos y otras causas. Esta imagen, por ejemplo, es clave para el examen de la RESI, porque gracias a esta imagen me dicen en qué parte están afectadas los vasos finos, por quién están afectados. Por ejemplo, los vasos finos por glomerulonefritis, en vasos grandes por émbolos de la arteria renal, en túbulos por rabdomiólisis y otras sustancias, en el intersticio por medicamentos y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, con esto más o menos hemos explicado qué es lesión renal aguda, cómo se estadifica y la fisiopatología para entenderlo. Ahora, esta lesión renal aguda hay en diferentes contextos que explica el libro de Harrison. Lesión renal aguda en sepsis. ¿Cómo se comporta en sepsis? Lesión renal aguda en pacientes con quemaduras. Lesión renal aguda en pacientes posoperados o intraquirófano, posoperados. Lesión renal aguda por obstrucción y así sucesivamente. En cada enfermedad vamos a comenzar a ver. En pacientes con sepsis, esta lesión renal aguda no siempre está asociada por hipotensión. Puede haber que las sustancias toxigénicas afecten directamente al túbulo. En polisquemia sabemos que el riñón recibe el 20% del gasto cardíaco y consume el 10% de todo el oxígeno en cuanto a la disponibilidad. La médula renal es una de las zonas más hipóxicas de nuestro organismo y también existe daño mitocondrial, liberación de especies reactivas. Lo que tienen que recordar es que por isquemia se afecta la médula renal y el segmento S3 del túbulo contorneado proximal, si queremos ser un poco más específicos. Entonces, la lesión renal aguda complica más de la mitad de los casos de septicemia grave. Hay disminución de la tasa de filtrado glomerular, hay también las citocinas que generan vasoconstricción intrarrenal. La septicemia daña el endotelio y hay mayor adhesión y agregación, migración de células leucocitarias. Entonces, un paciente con lesión renal aguda hay lesión macrovascular y lesión tubular. En la macrovascular se puede dividir en lesión glomerular y en la parte medular.
Sabemos que esta en la microvascular hay vasoconstricción o respuesta a varias sustancias, vasodilatación y daño estructural y aumento de adhesión. Y en la parte tubular es un daño directo. Hay una destrucción de las células en cuanto a su citoesqueleto, pérdida de la polaridad, significa que hay borramiento de las membranitas de las células del túbulo contorneado. En la parte posoperatoria, ¿qué tipo de cirugías, sobre todo, están asociadas a lesión renal aguda? Sobre todo pacientes. Masa abdominal izquierda, contusión abdominal. Muchas veces. Entonces, en la parte posoperatoria, si la cirugía cardíaca, por ejemplo, es una de las complicaciones frecuentes para que el paciente pueda tener lesión renal aguda posoperatoria. También las intervenciones cardíacas, sobre todo las que usan contraste, esas son las que están más asociadas. En pacientes con quemadura y pancreatitis, dentro de la pancreatitis aguda hay una complicación que se denomina síndrome de hipertensión intraabdominal. Esto anótense por favor, para los que van a los primeros lugares. Una PIA, una presión intraabdominal más de 20 milímetros de mercurio, está asociada a lesión renal aguda. También la nefropatía por contraste. Esta nefropatía por contraste, digamos que hoy, ¿no? ¿Qué día es hoy? Jueves, recibe contraste un paciente porque necesitamos valorar cómo está el abdomen, ¿ok? Digamos una pancreatitis aguda. Hoy le realizamos el contraste y mañana o pasado puede elevarse la creatinina. Digamos hoy jueves, ¿no? Y el sábado en la noche le pedimos una creatinina y se aumenta. Entonces, esto es característica nefropatía por contraste. ¿Qué antibióticos? Por lo menos tres tienen que recordar para el examen de la RECI. Tres antibióticos que ocasionan lesión renal aguda. Los aminoglucósidos, la anfotericina B y la vancomicina. Y dentro de los antivirales, tres. El aciclovir, tenofovir y el foscarnet que ocasionan lesión renal aguda. Aquí tenemos, en resumen, ¿no? qué fármacos generan nefrotoxicidad componentes. Dentro de los quimioterápicos, acuérdense por favor del cisplatino. Dentro de las intoxicaciones tóxicas, el etilglicol. Recuerden que es parte, ¿no? de las sustancias que venden ilícitas. El dietilglicol también, que ocasiona directo daño renal agudo. Dentro de las toxinas endogénicas de nuestro propio cuerpo, por ejemplo, lo que les comentaba de la enfermedad de la rabdomiólisis. La rabdomiólisis genera un pigmento que es la CPK, la creatinfosfoquinasa, y eso genera lesión renal aguda directa. Ahora, la aquisecundario nefritis intersticial. Ahí vamos a ver los medicamentos, las penicilinas, cefalosporinas, quinolonas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por ejemplo, un paciente que digamos que tiene una infección urinaria, ¿no? Tiene infección urinaria del tracto urinario. Le damos un antibiótico y de repente la creatinina se eleva, pero no hay una causa, no hay potensado, nada. Y de repente la creatinina se eleva, deja de orinar. Entonces nosotros sospechamos que pudiera ser una nefritis intersticial y pedimos sedimento urinario, un examen general de orina para sospechar nefritis intersticial. La posrenal es cualquier parte que se pueda obstruir, ¿no? Se pueda obstruir, ya sean los varones por hipertrofia benigna de próstata, una estenosis de la uretra, cáncer o neoplasias de la vejiga. En las mujeres, por ejemplo, el útero, ¿no? El cáncer de cuello uterino es frecuente que pueda generar. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres que tienen cáncer de cuello uterino terminan en hemodiálisis? Porque estas personas tienen obstrucción del uréter y genera hidronefrosis y genera lesión renal aguda. Muchos no fallecen, no mueren por el cáncer como tal, sino por las complicaciones que conlleva esto. Entonces, un paciente que esté en hemodiálisis, pues obviamente puede fallecer, ¿no es cierto? Muy bien, doctores. 20 segundos para cada pregunta, por favor.
Saquen los dos. Muy bien, doctores. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar, no? Llega el paciente, sobre todo la anamnesis, ¿verdad? La anamnesis, pido los laboratorios, pido el sedimento urinario, pido el examen general de orina, la ecografía, ¿no? Esos laboratorios, ¿no? Con eso ya estamos hechos. ¿Qué pasa si a pesar de la anamnesis que le hago al paciente, a pesar de los laboratorios, a pesar de la ecografía, no puedo llegar al diagnóstico? Biopsio? Ya, eso ya escapa de nuestras manos. Ahí necesita entrar en un radiólogo intervencionista o un nefrólogo intervencionista. Tiene que biopsiar y mandar a un buen patólogo que sea experto en patologías renales. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Fácil, ¿no? Un paciente que viene con vómitos, viene con uso de diuréticos, hipovolemia, hipotensión, sabemos que es prerrenal. Creo que hasta ahí está fácil, ¿no? Intrínseca, un paciente con vasculitis, digamos que en su piel, sistema tegumentario, encontramos púrpura, por ejemplo. Rhabdomiólisis, glomerulonefritis, eso es una lesión renal intrínseca. Postrenal, ¿no? Un paciente con ecografía. Esto es fácil detectar si realmente si no es una postrenal. ¿Ok? Miren esto, por ejemplo, en el libro de Harrison. Aquí por septicemia, aquí por isquemia, aquí por nefrotoxinas. Una toxina endógena es el CPKMB, ¿no? Que ocasiona rhabdomiólisis. Lo mismo, pacientes con anemias hemolíticas, lisis tumoral, mielomas múltiples, generan aquí directo. Nefrotoxinas, contraste, antibióticos, antivirales, nefritis intersticiales. Esto yo no sé qué tanto, en algunos exámenes he visto que, por ejemplo, decían qué medicamentos frecuentemente, ¿no? Frecuentemente ocasionan nefritis intersticial. En la mayor parte estaban los antibióticos seguida de los inhibidores de la bomba de protones. Luego causas aquis intrínsecas, ¿no? Vasculitis intersticial, síndromes hemolíticos urémicos, enfermedades ateroembólicas. ¿Qué hacemos? Pedimos laboratorio y un sedimento urinario. Y esto es clave, doctores. Con esto voy a ir terminando. ¿Qué pasa si nosotros en el sedimento urinario vamos a encontrar diferentes pigmentos cilindros, sobre todo cilindros en el sedimento urinario? Entonces acá vamos a ver cada uno de estos. Esto es un sedimento. ¿Dónde está mi imagen? Aquí está. Esto es un sedimento con cilindros granulosos. Miren, ahí están estos cilindros. ¿Qué son estos cilindros? No son nada más células del túbulo. Son células del túbulo. ¿Qué significan estos cilindros? Que el paciente pueda tener necrosis tubular aguda.
Ahora, cilindros hemáticos, cilindros eritrocitarios. Miren esta imagen. Ahí tienen los cilindros eritrocitarios. ¿Qué nos traduce? Que el paciente pueda tener glomerulonefritis. Listo, ¿ven? Cómo esto me ayuda a ver cuál pudiera ser la causa de la lesión renal aguda. ¿Qué más? Los cilindros leucocitarios. Estos cilindros leucocitarios lo que me traduce es que la infección, digo, es que la lesión renal aguda pueda deberse a una infección, ¿ok? Luego también vamos a encontrar los cristales de oxalatos de calcio. Esto, en los cristales de oxalato, me pueden traducir que es intoxicación por el etilenglicol. Ahora, cuando yo veo imágenes, cristales de ácido úrico, indirectamente se trata de un paciente que tenga cáncer y puede estar haciendo síndrome de lisis tumoral. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿cuándo vamos a decir anuria? No es cuando tenga cero, ¿no? Es cuando hay una diuresis menos de 100 ml en las últimas 24 horas. ¿Cuándo es oliguria? Menos de diuresis, menos de 400. Bueno, esos dos conceptos importantes. Y esta es la bonita imagen del libro de Harrison, en base al sedimento urinario. Si un paciente encontramos eritrocitos, leucocitos, cilindros hialinos, puede ser prerrenal, posrenal, trombosis y otras. ¿Qué es lo más frecuente? Prerrenal. Si yo encuentro eritrocitos, cilindros de eritrocitos, glomerulonefritis. ¿Ok? Listo. Cuidado en el examen nos pregunten, ¿no? Paciente en el sedimento urinario con lesión renal aguda, encontramos eritrocitos o cilindros eritrocitarios. ¿Cuál es la causa? Ahí nos pueden poner en nefritis intersticial, mioglobinuria, enfermedad embólica, etcétera. Ahí ustedes responderán glomerulonefritis. Si nosotros encontramos leucocitos, cilindros leucocitarios, lo más probable es que sea una infección o una nefritis intersticial. Esto es clave. Cuando yo encuentro cilindros pigmentados o cilindros granulosos, estos dos siempre, casi siempre mi primera opción va a ser necrosis tubular aguda, el famoso NTA. Miren cómo el libro de Harrison, creo que los mexicanos traducen, ¿no? El Harrison en inglés, pero aquí deberían de cambiar, ¿no? NTA, no ATN, pero esto es necrosis tubular aguda. Eosinofiluria. ¿Cuándo vamos a encontrar en un paciente que tenga nefritis intersticial alérgica? Y los pacientes que tienen cristaluria, nefropatía por ácido úrico y otras, ¿no? Cuidado en el examen, había una pregunta que estaba viendo, no he entrado como tal al examen, ¿no? Pero estaba como banco de preguntas. Estaba un paciente que tiene lesión renal aguda y encuentra en el sedimento urinario oxalato cálcico, ¿en qué intoxicación va a pensar? ¿No? Estaban como opciones varias, paracetamol y otras, y una de ellas era el etilenglicol. Entonces, cuidado con esta, por favor, y otras más que nos pueden dar, ¿ok? Muy bien, doctores. Ahora, a nivel de sangre, ¿qué vamos a encontrar? Puede ser anemia, trombocitopenia, esquistocitos, sobre todo en pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica o eosinofilia periférica en pacientes con nefritis intersticial. ¿Ok? Muy bien. Y con esto termino, doctores. Creo que esto es la clave de lesión renal aguda. ¿Cómo voy a diferenciar si es prerrenal o es renal? Gracias a un parámetro, el FENA, la osmolaridad urinaria. Esa es la clave. ¿Cómo voy a pedir? ¿No? A ver, no le van a pedir un FENA al laboratorio, ¿no? Ustedes le van a pedir electrolitos y osmolaridad en la orina y les van a reportar. Entonces ustedes sacan el FENA, la fracción de excreción de sodio. Si es menos del 1%, recuerden, si es menos del 1, recuerden que el riñón, ¿no? Que el riñón tiene la capacidad de poder jalar sodio. Está bien sus túbulos renales, no están eh, enfermos, ¿ok? Entonces, si absorbe sodio, ¿por qué va a absorber sodio? Porque por osmosis necesita agua, necesita precarga, doctores, precarga. Entonces, en la diuresis no voy a encontrar mucho sodio,
Por eso es menos del 1%. Esto es prerrenal. Cuando los riñones ya han llegado a necrosis tubular aguda, el riñón no tiene la capacidad de poder absorber sodio. Entonces elimina mucho sodio, mucho sodio. El FeNA, por supuesto, va a estar alto. Y esto es sugestivo de necrosis tubular aguda. ¿Ok? Conceptos básicos, porque podríamos hablar cuánto es la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos, negativos, cómo se comporta el FeNA en un paciente que tiene diuréticos, que consume, no sé, ¿no? Diuréticos tiacídicos, etcétera, ¿no? Pero esto es lo básico para diferenciar. Ahora, un paciente que tiene más de 500 milosmoles, ¿no? Puede ser que es una concentración adecuada y es prerrenal. Si tiene una osmolaridad baja, pues ya nos hace sospechar otras enfermedades, ¿ok? Muy bien, doctores. Esto de los índices, pues ya hemos comentado con relación al famoso FeNA. El AQI prerrenal, recuerde, menos del 1% y el intrínseca más del 1%. Probablemente estos puntos de corte cambien, ¿no? Por ejemplo, acá habíamos visto que es más del 2%, pero siempre es mayor en la parte de una NTA, ¿ok? Muy bien, ¿qué más? En la prerrenal, más de 500 milosmoles y en la intrínseca menos de 350. ¿Qué es esta pregunta? Bueno, habíamos visto, ¿no? A ver, vamos a analizar inciso por inciso. Incremento en pacientes de erosión renal aguda. Incremento desproporcionado del boom, ¿ok? Como hemorragia, mayor catabolismo, excelente. Por eso la relación entre 21 está alterada. En prerrenal siempre es menos 1%. Puede ser más del 1%, no obstante la polémica causada por tratamiento con diuréticos. Obviamente el FeNA, miren qué bonita esta opción. En los pacientes pacientes que toman diuréticos, el FeNA pierde su capacidad de poder predecir si es prerrenal o renal. Ahí se toma otro valor que es el Fe ácido úrico. ¿Ok? Esta frase es bien rebuscada. ¿Ok? Ya un poquito más de nefrología. En pacientes con AQI, isquemia, nefrotoxinas pueden presentarse un FeNA menos del 1%. Claro, ¿no? Eso de que puede, de que da, un poco medio bien rebuscados, ¿ok? Esta tabla es clave, miren. En prerrenal, recuerden el FeNA menos del 1%. Ahora, como es prerrenal, el boom se acelera. El NUS o el boom, que es lo mismo, se acelera. Por eso la relación entre boom y creatinina suele ser más de 20. Si nosotros tenemos un boom, esta relación más de 20, nos sugiere que pudiera ser prerrenal. Bueno, en pacientes por AQI por septicemia, el FeNA puede ser las dos cosas. FeNA menos del 1% a un principio y después pasa al 1%. Entonces, si les preguntan en el examen, en un paciente con AQI por septicemia, ¿cómo está el FeNA? Dependiendo en qué fase está la sepsis. Si la sepsis está a un inicio, vamos a ver desde el día 0, el paciente tiene sepsis, a un principio puede tener un FeNA menos del 1%, pero pasa con el tiempo, este FeNA puede pasar más del 1%, porque puede llegar a una NTA, ¿ok? Aquí por septicemia, por isquemia, casi siempre el FeNA es más del 1%. Por rhabdomiólisis, recuerden el análisis. En rhabdomiólisis, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente, mandar al traumatólogo, ortopedista, cirujano, etc. Pero nosotros necesitamos que tenga buena cantidad de diuresis horaria, es decir, lo vamos a precargar, ¿ok? Lo vamos a precargar todo el volumen que se pueda. Necesita recuperarse, por lo tanto el FeNA vamos a esperar que esté menos del 1%. Lo mismo en hemólisis, ¿ok? En lisis tumoral puede haber ciertos cambios también. ¿Qué más? A ver, por AQIs, por nefrotoxinas. Como es por medio de contraste, el FeNA también puede estar menos del 1%. ¿Qué más? En otras causas de AQI, ya sea por vasculitis intersticial o síndromes hemolíticos urémicos, muchos de ellos van a necesitar otros exámenes complementarios para poder llegar a estos diagnósticos como ANCAS, PANCAS, anticuerpos antimembrana basal glomerular, ver eosinofilias y otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, recuerden que
a un paciente que llega con lesión renal aguda vamos a solicitar laboratorios, ¿no ve? También vamos a solicitar sedimento urinario, examen general de orina y otro es la ecografía renal prostática. En la ecografía, ¿cómo nosotros vamos a diferenciar? Miren, esta es la corteza y esta es la médula. Un paciente con enfermedad renal crónica, la corteza está disminuida. Entonces, la ecografía es el primer paso para descartar que no exista nefrosis, por lo tanto, lesión postrenal. Bueno, ahora para ver si hay abscesos y hay otras cosas, la UroTac, ¿no? Nos va a ayudar enormemente para ver estos diagnósticos. Si a pesar de estas imágenes no llego al diagnóstico, pues voy a biopsiarlo. Bueno, muy bien. Ahora, nosotros sabemos que para marcar, para ver lesión renal aguda, pedimos creatinina. Esta creatinina tiene sus bemoles, no es tan buena. ¿Por qué? Porque la creatinina aumenta en mucho tiempo, tarda en aumentarse la creatinina. Por eso los nefrólogos, los investigadores que se dedican a esto, han tratado de investigar, buscar otros biomarcadores que sean tempranamente para lesión renal aguda. Porque un paciente, digamos que ahorita entra en choque hipovolémico o en choque hemorrágico, la creatinina va a estar normal, 0,901. Recién va a elevar en las siguientes horas, 8, 12, 24, recién se va a elevar la creatinina. Entonces alguien decía, hacemos un diagnóstico tardío, necesitamos un diagnóstico temprano. Y aquí tenemos las nuevas moléculas. Por ejemplo, los N-gal, ¿ok? Los N-gal es clave porque se eleva dentro de las 2 horas. Después hay otras moléculas, ¿no? Pero dentro de estas, las mejorcitas, incluso la que ya se está comercializando, he visto en Santa Cruz, he visto en Cocha y en La Paz, hay varios laboratorios que ya están ofreciendo este biomarcador, ¿ok? El negal y gelatina asociados a neutrófilos. ¿Por qué? ¿Qué es lo bueno? Que antes de las 2 horas ya se eleva, ya puedo diagnosticar, ¿no? Ya puedo acercarme de que el paciente pueda tener injuria renal aguda. ¿Ok? Muy bien, doctores, 20 segundos por pregunta, por favor. Ya estamos terminando.
Muy bien, doctores. Entonces, un paciente, ¿de qué muere con lesión renal aguda de las complicaciones? Entonces, un paciente con lesión renal aguda va a tener retención de cuerpos, ¿no? De la uremia. Vamos a tener aquí uremia y todas las complicaciones de la uremia que ustedes conocen. Encefalopatía urémica, encefalopatía urémica. Podemos tener pleuritis urémica, pericarditis urémica. Es frecuente en estos pacientes. Entonces, este criterio de uremia ya es una indicación para hacer terapia de reemplazo renal. Ya es indicación. Entonces, ya es indicación para hemodiálisis. Entonces, eso es importante. Ahora, otra complicación como el riñón no puede eliminar este volumen, hay hipervolemia, hay edema pulmonar no cardiogénico. Como está líquido, como no puede eliminar, está con sobrecarga hídrica, hay hiponatremia. Como el riñón no puede eliminar potasio, hay hipercalemia y todo el manejo de la hipercalemia, ¿verdad? Gluconato de calcio, solución polarizante, diuréticos, ¿ok? Beta 2 agonistas para el manejo de la hipercalemia. Lo mismo en la acidosis. ¿Cuándo está indicado dar bicarbonato de sodio? ¿Ok? Hacen acidosis metabólicas, por eso mueren. Y la acidosis metabólica puede llevar a un paro cardíaco. Lo mismo el potasio. El potasio puede llevar a arritmias cardíacas. Aquí vamos a anotar el potasio. Puede llevar a arritmias cardíacas. ¿Qué tipo de arritmias? Supraventriculares y ventriculares, por supuesto. Puede llevar a arritmias. Hiperfosfatemia e hipercalcemia. Por eso aquí el gluconato de calcio es bien importante en este tipo de enfermedades. Hemorragias, infecciones, complicaciones cardíacas, desnutrición. Entonces, cada una de estas vamos a desglosar. Miren, la uremia, ¿qué es? Es la acumulación de cuerpos nitrogenados del desecho, ya sea como de la urea y la creatinina. Esta uremia puede llevar a las náuseas, vómitos, asterexis, pericarditis y sangrados. Entonces, miren esto, la relación entre BUN y creatinina no es una relación, una elevación lineal, sino que el BUN se eleva más frecuentemente. ¿Ok? Con eso, doctores, hemos terminado la clase. Pues ya mañana.